Hola, estimados oyentes. Espero que disfruten de esta charla de Jorge Luis Borges sobre el tango. Le he sacado casi 15 minutos de silencios y ruidos que tenía, lo cual me ha llevado varias horas, pero espero que haya sido algo fructífero y que ustedes lo puedan disfrutar. El audio en sí es bastante malo, es decir, parece que estuviera grabado afuera, y sonidos de coches y de la calle, etc. Además, Borges en su manera de hablar dejaba largas pausas que hace muy difícil escucharlo. Entonces suprimí esas pausas y varios de los ruidos, no todos, pero quedó muchísimo mejor, creo. Espero que lo disfruten. Señoras, señores, amigos, quiero hacer una aclaración previa que posiblemente será varias aclaraciones previas. La primera es que yo dicté apresuradamente por teléfono el orden de los temas de estas conferencias y luego, repensándolo, he creído más natural modificar ese orden, de suerte que empezaremos, para considerar la historia del tango, empezaremos por el teatro, por el ambiente, luego por los personajes del tango, luego por esa evolución que ya lleva bastante más de medio siglo, y luego quizá aventure alguna tímida observación sobre el presente y el porvenir del tango, y quizá podamos recordar la evolución análoga jazz, del hot jazz, de la marinería fluvial del Mississippi, hasta el cool jazz de algunos músicos intelectuales de Chicago y de California, lejos del lugar y del ambiente de su origen. Quiero adelantarles, además, que hacia 1929 yo aproveché segundo premio municipal de literatura, el premio que me ha emocionado más en la vida. Era la entonces considerable suma de 3.000 pesos para dedicar un año al ocio, es decir, a escribir un libro para mí. Y ese libro fue un estudio sobre mi antiguo vecino de Palermo, el poeta Evaristo Carriego. Naturalmente, el tema de Carriego me llevó al tema del tango y empecé a investigar. Y por aquellos años, estamos en 1929, esa investigación era más fácil que ahora. No existía, por cierto, la plétora de libros que hay ahora, pero yo pude conversar con los primeros, con la gente del tango, con los hombres del tango. Y luego, hará un mes, conversé con algunas personas que no había podido alcanzar. Entonces, antenoche, por ejemplo, estuve conversando con Alberto González Sacha, uno de los más famosos patoteros de la época, y él me dio datos que confirmaban los que yo había obtenido antes. En estas investigaciones yo necesité hacer lo que la abogacía inglesa llama leading questions, es decir, preguntas que sugieren una contestación. Yo hacía preguntas muy generales y dejaba que los interlocutores se despacharan. Pero he consultado también el material escrito. Hay una obra que tiene páginas geniales, Cosas de Negros, del impresor oriental Vicente Rossi, radicado en la calle de Anfunes, en Córdoba, y con el cual mantuve algún comercio epistolar. Luego fui a verlo a Córdoba, me recibió Vicente Rossi, me asombró que fuera tan joven, que resultó que se trataba de su hijo y que el padre había muerto. Y en estos días ha aparecido un libro titulado Memorias del 900,
de Lastra, que viene a confirmar lo que me habían dicho tantas personas hacia 1929, lo que me habían dicho compositores, muchachos calaveras, que ya no eran muchachos calaveras, sino señores serios. Yo hablé de conferencias, pero realmente hay una palabra no solamente más enfática, pero que yo querría que fuera más justa, la palabra charla. Y así me gustaría mucho que ustedes complementaran, rectificaran, contradijeran lo que yo digo, porque yo no solo aspiro a enseñar algo, sino aspiro a aprender también. Es decir, estas 4 charlas que hoy inicio en el barrio sur, ese barrio que siempre he querido, porque he sentido siempre que los porteños, más allá de los azares de la topografía, más allá de vivir en Saavedra, o en Flores, o en el norte, todos hombres del sur. El sur es una suerte de corazón secreto de Buenos Aires. Podríamos decir, aquí está Buenos Aires. En todo caso, si quisiéramos agregar otro barrio, ese barrio sería el centro. Creo que todos somos hombres de Florida y Corrientes. Somos hombres de nuestro barrio particular y somos esencialmente, irrevocablemente, hombres del sur, tan vinculados a la historia argentina. Y ahora, antes de entrar en la historia del tango, quiero empezar, no diré por mi primer digresión, porque esta es posiblemente la segunda, pero sí por una observación curiosa y que no sé si ha sido hecha aún. Sin duda lo ha sido, ya que nada ocurre por primera vez, pero no sé si se ha insistido lo bastante en ella. Es muy simple. Yo los invitaría a ustedes a olvidar por un momento el tango y a considerar siquiera de un modo muy breve la historia argentina, esa historia breve en el tiempo, ya que no llega a 2 siglos, pero tan rica como todas las historias y quizá más que otras historias de acontecimientos dramáticos. Pensemos, esta enumeración, pueden estar tranquilos, no será exhaustiva, pensemos en la parcial conquista de estos territorios. Pensemos que nuestro país fue una de las colonias más pobres, más a trasmano, más suburbanas, podríamos decir, del vasto imperio español, ya que aquí no había metales preciosos y tampoco había muchos habitantes para convertirlos a la fe de Cristo. Podemos pensar también en la paradoja de que bastaron unos puñados de españoles para derribar imperios como el de México o el del Perú, y que en cambio aquí la guerra contra el indio se prolongó más allá de la independencia. Y así un abuelo mío, que moriría el año 74 en La Verde, fue jefe de frontera en Junín y antes se había batido cerca del Azul. Y la guerra contra el Malón continuó más al norte, en el Chaco. Todo esto puede explicarse por el hecho de que acaso sea más fácil conquistar ciudades, fortalezas, que habérselas con grupos de indios que, vencidos o vencedores, se dispersaban, se hacían invisibles en la pampa. Luego pensemos en la fundación de ciudades, que al principio serían meras guarniciones. Luego tenemos las invasiones inglesas, rechazadas no por las autoridades, sino por el pueblo de Buenos Aires. Luego la Revolución de Mayo, las guerras de la independencia, empresa en gran parte obra de argentinos, de venezolanos, de colombianos, esas guerras que llevaron a tantos argentinos a pelear y a veces a morir por la patria, por las patrias, ya que en la última batalla
la de Ayacucho, hubo granaderos que salieron siendo apenas chicos en San Martín. Pensemos luego en las guerras civiles, en la victoriosa guerra con el Brasil, en las luchas contra la primer dictadura, en la organización del país, las repetidas luchas con la Montonera. Recordemos los nombres de López Jordán, de Peñalosa, entre los montoneros. Luego la guerra del Paraguay, la organización nacional y además el hecho de que Buenos Aires llegara a ser una de las grandes ciudades del mundo. Pensemos en algunos hombres extraordinarios que hemos producido. Básteme mencionar a Sarmiento, a Lugones. Y pensemos sobre todo en lo que significan muchas generaciones humanas. Pensemos en las batallas, en los destierros, en las enfermedades, en las muertes, en esa tragedia final que significa todo destino humano. Y todo ello encerrado en un poco más de 150 años. Y todo ello ocurre de un modo un poco secreto, porque ello casi no trasciende al mundo. Algún hecho intelectual trasciende, el modernismo, por ejemplo, que se da antes en América y que luego llega a España, donde inspira a grandes poetas como Manuel y Antonio Machado, Valle Inclán y Juan Ramón Jiménez, para no mencionar los nombres. Y pensemos que de toda esta trama que empieza con unas llanuras perdidas en las que ni siquiera había muy poca gramilla o pasto verde, pensemos que todo esto lleva a un gran país como el que somos o como el que fuimos hasta hace poco, y pensemos que el mundo poco sabe de esto, fuera de dos palabras que pronunciadas en Edimburgo, en Estocolmo, en Praga, acaso en Tokio o en Samarcanda, se dicen cuando alguien menciona la República Argentina. Y esas palabras corresponden a un hombre y a una música, que es asimismo un baile. Ese hombre es el gaucho. Y hay algo de misterioso en esto, porque el tipo de pastor ecuestre y solitario se dio en toda América, desde Nebraska y Montana hasta los confines australes del continente. Tenemos el sertanejo, el llanero, el guaso, el gaúcho, el cowboy, el gaucho, y el que primero logra fama sin ser esencialmente distinto de los otros es el gaucho. Y hay una prueba de ello en un poema de un gran poeta norteamericano, Walt Whitman. En 1856, pocos años después de la caída de Rosas, escribe un poema generoso y cordial, titulado en francés, idioma que él ignoraba, Salut au monde, saludo al mundo. Y ahí empieza conversando consigo mismo y preguntando, ¿qué ves, Walt Whitman? Y él dice que le ve una esfera con un lado de día y otro lado de noche, se gira por el espacio. Y luego, ¿qué oyes, Walt Whitman? Y entonces él oye a los artesanos y oye cantares de todas partes. Y luego vuelve al ¿qué ves, Walt Whitman? Dame la mano, Walt Whitman. Y cuando llega, después de haber pasado por los túmulos de los vikings y por los peregrinos del Ganges, cuando llega a estas regiones, dice, veo al gaucho, veo al incomparable jinete de caballos tirando el lazo, veo sobre la pampa la persecución de la hacienda brava. Y si Whitman hubiera escrito, veo al incomparable jinete, no habría escrito nada, pero escribió, recordando acaso el verso final de la Ilíada, que dice, así fueron celebrados los funerales de Héctor, domador de caballos, escribió
jinete de caballo, rider o horses, y eso da su fuerza al verso. Y esta mención del gaucho no es del todo casual, ya que el gaucho viene a ser uno de los personajes del tango, aunque posiblemente no conoció nunca su música y no bailó ese baile. Pero eso lo dejo para más adelante, cuando hable del compadrito. No del compadrito tal como fue, sino también del compadrito tal como se imaginaba, tal como se veía a sí mismo. Porque todos nosotros llevamos esto que es necesario para seguir viviendo una vida múltiple. Todos nosotros llevamos nuestra humilde vida y además llevamos otra vida imaginaria. Y el compadrito se veía un poco como gaucho, pero ya veremos todo esto más adelante. Y ahora vamos a llegar a una fecha y a un lugar. La fecha es anterior a la que suele atribuirse al tango, pero es la fecha que me han dado año más, año menos, todos mis interlocutores de 1929 y alguno de 1936. Y la fecha es el año 1880. Se supone que entonces surge oscuramente, clandestinamente, sería la palabra más justa, el tango. Ahora, en cuanto a la geografía del tango, ahí las respuestas han sido diversas, según el barrio del interlocutor o según su nacionalidad. Así, Vicente Rossi elige el lado sur de la ciudad vieja de Montevideo, alrededores de la calle Buenos Aires y de la calle Yerbal. Así, mis interlocutores, según su barrio, elegían el norte o el sur. Sí, algún rosarino lo llevó al Rosario. Esto debe importarnos poco, lo mismo que haya surgido en una margen del río o en otra. Pero creo que ya que estamos en Buenos Aires, y ya que yo soy porteño, podemos optar por Buenos Aires, que es lo que generalmente se hace. Y tenemos pues a Buenos Aires el año 1880. ¿Cómo era ese Buenos Aires? Mi madre ha cumplido 89 años, de suerte que algo recuerda. Yo conversé también con el doctor Adolfo Bioy. He hablado con mucha gente. Todos me dan una imagen análoga que podría compendiarse diciendo que todo Buenos Aires era entonces barrio sur. Y al decir barrio sur, estoy pensando ante todo en los alrededores del parque Estelezama, en lo que se llama San Telmo. Es decir, la ciudad era una ciudad dividida en manzanas. La mayoría de las casas, fuera de algunos palacetes en la avenida Alvear, eran bajos. Todas las casas tenían el mismo esquema, el que perdura aún, y espero perdurará, en la Sociedad Argentina de Escritores de la calle México. Yo nací en una casa no más rica y no más pobre que la mayoría de las casas en Tucumán y Suipacha. Y en esa casa se daba ese esquema del que he hablado. Es decir, dos ventanas
con barrotes de hierro que correspondían a la sala, la puerta de calle con el llamador, el zaguán, la puerta cancel, dos patios, en el primer patio un aljibe con una tortuga en el fondo para que purificara el agua, en el segundo patio, cortado por el comedor, una parra, y eso era Buenos Aires. No había árboles en las calles. En la casa Whitcomb tienen muchas fotografías de la época. Hay una, acaso algo anterior, una fotografía que da una idea de tedio, de monotonía provinciana, la fotografía de las 5 esquinas, hacia, creo que antes de 1880, tomada desde una azotea, todas casas bajas, un café, un farol, creo que un changador en la esquina, porque en las esquinas había changadores con una cuerda, no porque la gente se mudara, sino porque para cualquier mudanza de muebles en la casa, para cualquier tarea doméstica, se llamaban al changador de la esquina. La ciudad era chica. Me dice mi madre que por el norte concluía en la calle Purredón, que se llamaba Centroamérica. Entonces, había una línea de ferrocarril que iba del Retiro hasta el 11. Y luego ya del otro lado de Centroamérica empezaba una zona un poco vaga de terrain vague, como se dice en francés, en la que había ranchos, gente que andaba a caballo, alguna quinta, hornos de ladrillos y una gran laguna llamada la Laguna de Guadalupe. Antes las lagunas estaban más cerca. Mi abuelo vio ahogarse un caballo en la plaza Vicente López. Los vecinos no pudieron salvarlo. La plaza se llamaba Hueco de las Cabecitas, porque en las Heres de Purredón estaban los corrales del norte. Luego había los corrales del oeste en la plaza del 11 y los corrales por excelencia, los mencionados por Echeverría en el Matadero, situados a pocas cuadras de aquí en la Plaza España y luego situados en el Parque de los Patricios. Y uno de los primeros recuerdos de mi madre es una de las dos grandes playas de carretas que había en la ciudad. La que ella vio estaba en la Plaza del 11. Ahí llegaban las carretas de Aedo, de Morón, de Merlo, de los pueblos del oeste. Y había otra playa de carretas, de la que he visto fotografías también, situada aquí mismo en Constitución. De suerte que tenemos una ciudad de casas bajas, una ciudad provinciana. El doctor Bioy me dijo que él recordaba una época en la cual se sabía, digamos, en la cual él conocía qué familia vivía en cada casa de cada cuadra. Esto puede ser un poco exagerado o puede limitarse a algunos barrios. Me habló, por ejemplo, de una manzana en la calle San José en la que solo vivían negros. Yo de chico he alcanzado a ver más negros que ahora. Ahora el negro ha desaparecido prácticamente. Los negros eran descendientes de los esclavos, tenían los mismos nombres de los dueños y mantuvieron, o sus descendientes mantuvieron, durante mucho tiempo una relación cordial con los antiguos amos, ya que llevaban su nombre y eran parte de la familia. Además, a diferencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos, aquí los negros en general no trabajaban en el campo, estaban limitados al servicio doméstico y envejecían y morían en las casas de los patrones, un poco identificados con ellos. Luego va llegando la inmigración, la población se transforma y la ciudad va creciendo. Pero tenemos documentos de la época. Hay, por ejemplo, una novela, El libro extraño, del doctor Sicardi, en la cual se narra, con alguna exageración romántica, el crecimiento
del barrio de Almagro. Recuerdo una inundación del Maldonado, descrita dramáticamente. Ahora, cuando yo era chico, ya la ciudad se había extendido. Hacia el norte, la ciudad concluía en el puente del Pacífico, en esa zanja que pasaba de la sequía a la inundación, el arroyo Maldonado, barrio de malegos criollos y calabreses también. Y mi madre recuerda una época en que el nombre de Barracas sugería lo que sugerirían después los nombres de Temperley, de Adrogué, de Flores, de Belgrano. Es decir, era un barrio de quintas, sobre todo la calle larga de Barracas, la actual avenida Montes de Oca, así como la calle larga de la Recoleta, la actual avenida Quintana. Creo que ya tenemos un cuadro de la ciudad. Quería indicar también que esa ciudad era todavía una ciudad jerárquica. Recuerdo haberle preguntado a un señor que cómo se vestían los compadritos en su tiempo. Y me dijo, bueno, se vestían como nos vestimos todos ahora. Es decir, usaban saco y chambergo, no levita y sombrero de copa. Desde luego usaban pañuelo también, pero más o menos todos ahora nos vestimos como los compadritos de antes. En cambio, en aquella época había una diferencia importante entre ser un señor y ser un compadrito u hombre del pueblo. Y aunque el compadrito llegara a ganar dinero, esto podía hacerlo, bueno, mediante diversos oficios, o también siendo guardaespaldas de político, o siendo un elemento para atemorizar a los electores en las elecciones. Sin embargo, seguía siendo un compadrito, es decir, un hombre de chambergo, de pañuelo, de saco ajustado, de pantalón campana o pantalón bombilla, de alpargatas o de taco alto. Había una jerarquía entonces que se ha perdido ahora. Vemos pues al Buenos Aires de entonces, ese Buenos Aires de casas bajas, sin árboles, con patios, un Buenos Aires con tranvías de caballos, tranvías que dejaban al pasajero no en la esquina, sino muchas veces en la puerta misma de su casa, y donde todo el mundo se conocía, todos eran parientes o parientes de parientes. Existía además una hospitalidad que ha desaparecido ahora. Sé el caso de muchas personas que llegaban de las provincias o del Uruguay a instalarse, a vivir en Buenos Aires, y al día siguiente recibían una fuente con empanadas, recibían dulce de leche, al cabo de 1 o 2 días devolvían esa fuente con otra golosina, y pronto eran amigos de todos los vecinos del barrio. Ahora, en cambio, vivimos en casas de departamentos y podemos muy bien ignorar el nombre de nuestro vecino de arriba o de nuestro vecino de enfrente. Ya tenemos la fecha, 1880, ya tenemos el lugar, Buenos Aires. Y ahora iremos a los lugares mismos del tango. En cuanto al origen de la palabra, a mí me suena africana o pseudo-africana, como la palabra milonga también. Según Ventura Lynch, la milonga fue creada por los compadritos para burlarse de los candombes, de los negros. Y se bailaba, nos dice en un libro suyo, se bailaba en los casinos de baja estofa del 11 y de Constitución, y la bailaban los compadritos. En cambio, otras personas me han dicho que la milonga se bailó mucho después, que la milonga al principio fue
fue simplemente una música y que se bailó por influjo del tango. Realmente no tengo elementos de juicio sobre este tema. Vayamos a los lugares. Se ha repetido, y hay muchos films que han insistido en esto, que el tango es arrabalero, que el tango surge en el suburbio. Y el suburbio, desde luego, estaba entonces muy cerca del centro. Pero los diálogos que yo he mantenido con gente de la época me han indicado todos que la palabra arrabalero ahí no tiene un sentido topográfico. Además, no se hablaba del arrabal, se hablaba de las orillas. Y esas orillas eran no solo las orillas del agua, sino sobre todo las orillas de la tierra. Y las orillas típicas, las más características, eran las orillas de los corrales viejos, es decir, orillas de la tierra, del polvo, de troperos y de lugares de diversión, también para esa gente. Entonces, ¿dónde surge el tango? Según todos, el tango surge en los mismos lugares en que surgiría pocos años después el jazz en los Estados Unidos. Es decir, el tango sale de las casas malas. Ahora, esas casas estaban situadas en todos los barrios de la ciudad, pero había algunos barrios, digamos, especializados, y esos fueron la calle del Temple, la calle que se llama hoy Viamonte, hacia 25 de Mayo o Paseo de Julio, como se decía entonces, y después lo que se llamó el barrio tenebroso, es decir, Junín y Lavalle. Pero además de eso, había esas casas desparramadas por toda la ciudad. Esas casas eran grandes, tenían patios y se usaban además como lugares de reunión. Es decir, había gente que frecuentaba esas casas para jugar a la baraja, para tomar un vaso de cerveza, para encontrarse con amigos. Esto yo lo he alcanzado todavía en Palma de Mallorca, donde cuando se buscaba a alguien y no se lo encontraba en los cafés, se lo buscaba en las 3 o 4 casas de ese tipo que había en Palma. Hay un argumento que viene a dar fuerza a esto que yo he dicho. Y ese argumento es el instrumental que se usó para el tango, los instrumentos. Y voy a recordar ahora a un amigo mío, un hombre ya viejo que fue amigo de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego solía referirse a él y decía: la noche que Marcelo del Mazo me descubrió. Marcelo del Mazo publicó por los años del centenario un libro titulado Los Vencidos. Ese libro es un libro de cuentos, no cuentos en el sentido actual, ya que ahora en un cuento esperamos principio, medio y fin, sino más bien lo que llamaban croquis, entonces. Pero al fin del libro había varios poemas, y uno de ellos, que creo poder recordar, se titula Tríptico del Tango. Creo que corresponde al año 1908, y dice así. Recuerdo el primer poema, titulado Bailarines de Tango. Cuando el ritmo de aquel tango les marcó un compás de espera, como sierpes animadas por un vaho de pasión, se anudaron y eran gajos de una extraña enredadera, florecida entre la lluvia de los dichos del salón. Aura, mi hija, huyó el compadre, y la fosca compañera que ofreció la desvergüenza de su cálido impudor, azotando con sus carnes, como lenguas de una hoguera,
las vibrátiles entrañas de aquel chusma del amor. Chusma del amor me parece perfecto para el compadre. Persistieron en un giro, desbarraron los violines, y la flauta dijo notas que jamás nadie escribió, pero iban blandamente a compás los bailarines, y despacio, sin notarlo, la pareja se besó, y luego la pareja en un ritmo de pasión y de bravura, en la almohada del cabello apoyado los frontales, 3 manos sobre los hombros y una garra en la cintura, que era la última moda del tango en los arrabales. Y luego, cuando concluye el tríptico, uno de los compadres ha matado a la mujer que le ha sido infiel y que se llama significativamente la piadosa. Y luego dice, mientras saltaba los fondos de la casa, el asesino. Y luego, pero al pasar el mareo de tango, que no de vino, dice, aprobaron los hombres que el malevo hubiera matado a la mujer. Y esto lo escribió Del Mazo poco antes del centenario. Estaba escribiendo hechos contemporáneos. Él conoció esa vida brava. Y ustedes habrán notado que él dice, desbarraron los violines, y la flauta dijo notas que jamás nadie escribió. Y en otro pasaje del tríptico habla del piano, de suerte que ya tenemos los 3 instrumentos iniciales, piano, flauta y violín. Ahora bien, si el tango hubiera sido un baile orillero, entonces el instrumento habría sido el instrumento que se oía en todos los almacenes de Buenos Aires. El instrumento hubiera sido el instrumento popular por excelencia, hubiera sido la guitarra. Y en cambio la guitarra llega mucho después o no llega. Y creo que años después, en el barrio de Almagro, creo, se agrega el bandoneón, instrumento de procedencia alemana, creo. Me parece que este argumento es concluyente. Tenemos las casas de mala vida y tenemos instrumentos como el piano, la flauta, el violín, que no son populares y que corresponden a medios económicos superiores a los del compadrito y su conventillo. Lastra, en este libro que he citado, Memorias del 900, llega a afirmar que el tango no se bailó nunca en los patios de los conventillos. Y esto lo confirma un poema de Carriego, uno de los últimos poemas de Carriego, El casamiento. Ahí él describe una fiesta en un conventillo, un casamiento, y ahí aparece el tío de la novia, y el tío de la novia, medio ofendido, dice que no se admiten cortes, es decir, baile con cortes, que no se admiten cortes ni aún en broma. Y luego el guapo, amigo de la casa, dice que aunque le cueste ir de nuevo a la cárcel, se haya dispuesto a darle un par de hachazos al que proteste. Y alguien dice, la casa será todo lo que se quiera, pero decente. Es decir, el pueblo al principio rechaza el tango porque conocía su origen infame. Y esto lo confirma algo que yo he visto muchas veces, algo que vi a principios de siglo siendo chico en Palermo y que vi mucho después por las esquinas de la calle Boedo, antes de la segunda dictadura. Es decir, he visto a parejas de hombres bailando el tango, digamos al carnicero, a un carrero, acaso con un clavel en la oreja, alguno, bailando el tango al compás del organito, porque
las mujeres del pueblo conocían la raíz infame del tango y no querían bailarlo. Y hubo además, esto lo dice Bates o Bates en su libro sobre el tango, hubo casas, una llamada La Red, creo que en la calle Defensa, casas para que se bailara el tango, y lo bailaban entre hombres solos. Además, se bailó en lugares que, si no eran exactamente casas malas, eran como el vestíbulo, digamos, de esas casas. Y esos lugares famosos fueron la confitería de Hansen, el Tambito, el velódromo y dos casas donde concurrían compadritos y niños. Bien, una situada en la calle Chile, cerca de Entre Ríos, y otra famosa porque dio su nombre a un tango famoso, una casa de baile de compadritos y de patoteros y de mujeres de la vida, situada en la calle Rodríguez Peña, acaso en esas casas viejas que todavía quedan en esa cuadra, Rodríguez Peña entre Lavalle y Corrientes. Y si se necesitaran más pruebas, tendríamos además 4 versos de Evaristo Carriego, que estaba describiendo lo contemporáneo y que no tenía y no podía mentir. Dice: en la calle la buena gente derrocha sus guarangos decires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es la morocha, lucen ágiles cortes 2 orilleros, es decir, 2 hombres. Y un tío mío, Marino Talavera, en su juventud, dice que él fue con un grupo de cadetes a un famoso conventillo de la época, llamado significativamente Los Cuatro Vientos, en la calle Las Heras. Los Cuatro Vientos ya sugiere grandes patios con muchas ventolinas, como dice Silvino Campo en un admirable poema sobre Buenos Aires. Y que ahí uno de ellos quiso bailar con corte y la gente del conventillo, la gente humilde del conventillo, lo echó. Es decir, contrariamente a esa suerte de novela sentimental que han hecho los films, el pueblo no inventa el tango, el pueblo no impone el tango a la gente bien. Ocurre exactamente lo contrario. El tango tiene esa raíz infame que hemos visto. Y luego los niños bien, patoteros, que eran gente de armas llevar o de puños llevar, porque fueron los primeros boxeadores del país, lo llevaron a París. Y cuando el baile fue aprobado y adesentado en París, entonces el barrio norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo acepta, y es una suerte que haya ocurrido así. Tenemos pues a los personajes, tenemos al compadrito, al rufián, tenemos al niño bien, patotero, y tenemos a la mujer de mala vida también. En cuanto a los cortes los hacía el hombre, no los hacía nunca la mujer. El que mandaba en el baile de Furcós era el hombre y la mujer los aceptaba. Y el tango procede de la milonga, es decir, toda esa tristeza del tango, eso que ha llevado a gente a afirmar que el tango es un pensamiento triste que se baila, como si la música saliera de pensamientos y no de emociones, todo eso corresponde a un tango muy posterior, no corresponde ciertamente al choclo, al entrerriano, al apache argentino, al pollito, a las 7 palabras, a Noche de Garufa,
es decir, a los primeros tangos. En la próxima charla vamos a estudiar esos personajes, especialmente el compadrito y ese otro personaje un tanto olvidado, acaso por afán demagógico, el niño bien patotero, que es el que contribuye más con algunos directores de orquesta a la difusión mundial del tango, al hecho de que el tango haya llevado el nombre argentino por todas partes del mundo. Hablé de la etimología posiblemente africana de la palabra, pero no hay que olvidar que hay una música española que se llama tango también, y que difiere, creo, de nuestro tango, o mejor dicho, de nuestros tangos, ya que hay una diferencia casi insalvable entre el choclo, la comparsita y los últimos experimentos de músicos de vanguardia. Lugones propone como etimología la palabra latina tangere, tango, sí, tangere, tango, tetigi, tactum. Pero me parece muy inverosímil que la gente que frecuentaba las casas malas de la época fueran humanistas y tomaran palabras del latín. No creo en la erudición de los compadritos de la calle Chile, o de la calle Rodríguez Peña, o del Tambito. Pero queda una sentencia de Lugones que me parece que viene a resumir todo lo que he dicho hoy. El tango, ese reptil de lupanar. Yo he conversado muchas veces con Lugones y noté un hecho paradójico, y es que a Lugones oficialmente le desagradaba el tango. Lugones era cordobés y quería que nuestro verdadero folclore fuera la samba, la vidalita o el estilo. Pero realmente le gustaban mucho los tangos, y hasta llegó a citarme alguna vez la letra de un tango de Contursi, letra que sospecho inventada por él, pero quizá ustedes puedan asesorarme en este sentido. Y la letra decía así: acordate de la cruz que te regaló tu hermano y del huevo de avestruz sobre la mesa de luz que era un cajón de Cinzano. Y estas rimas me parecen más dignas de Lugones que de Contursi. Pero estoy adelantándome a lo que debo decir. Quedemos en la etimología desconocida de la palabra tango, y en la próxima charla, en la que espero ser no solo un conversador permanente, sino un oyente y un discípulo de ustedes, hablaremos de los hombres del tango, el compadre, el patotero y la mujer de la vida, y luego veremos cómo va evolucionando el tango.